Tres ensayos sobre la teoría sexual de Freud del año 1905. Primera teoría, las aberraciones sexuales. El hecho de la existencia de necesidades sexuales en el hombre y en el animal es expresado en la biología mediante el supuesto de una pulsión sexual. En eso se procede por analogía con la pulsión de nutrición, el hambre. El lenguaje popular carece de una designación equivalente a la palabra hambre. La ciencia usa para ello libido. Introduzcamos dos términos llamados objeto sexual a la persona de la que parte la atracción sexual y metasexual a la acción hacia la cual esfuerza la pulsión. Desviaciones con respecto al objeto sexual. La inversión. Pueden ser invertidos absolutos, vale decir su objeto sexual tiene que ser del mismo sexo. También pueden ser invertidos anfígenos, vale decir su objeto sexual puede pertenecer tanto a sí mismo, a su mismo sexo, como al otro. O pueden ser invertidos ocasionales, vale decir bajo circunstancias, condiciones exteriores, entre las que se descuella la inaccesibilidad del objeto sexual normal y la imitación puede tomar como objeto sexual a una persona del mismo sexo. Otras variaciones atañen a las relaciones temporales, antes o después de la pubertad. Más adelante Freud nos dice que en nuestra experiencia médica y procuramos abarcar un círculo más vasto en dos direcciones, tropezamos con hechos que prohíben concebir la inversión como signo degenerativo. Es preciso considerar que en pueblos antiguos, en el apogeo de su cultura, la inversión fue un fenómeno frecuente, casi una institución a la que se confiaba importantes funciones. Opuesta a esta concepción en la que afirma que la inversión es un carácter adquirido de la pulsión sexual, se apoya en las siguientes consideraciones. En muchos invertidos, aún absolutos, puede rastrearse una impresión sexual que los afectó en una época temprana de su vida y cuya secuela fue la inclinación homosexual. Vamos haciendo un recorte de lo que nos parece más importante. Así nos vemos llevados a esta conjetura. La alternativa, innato adquirido, es incompleta o no abarca todas las situaciones que la inversión plantea. Avanzando más en el texto, en la página 131 de la edición de Amos Routu, tras estas elucidaciones, dos ideas quedan en pie en la inversión interviniente, de algún modo, una disposición bisexual en que consiste más allá de la conformación anatómica. Además, intervienen perturbaciones que afectan a la pulsión sexual en su desarrollo. La conducta sexual definitiva se decide solo tras la pubertad y es el resultado de una serie de factores que todavía no podemos abarcar en su conjunto y de naturaleza en parte constitucional, en parte accidental. La vigencia de la elección narcisista de objeto y la retención de la importancia erótica de la zona anal aparecen como sus caracteres más esenciales. Pide que se distinga con claridad al menos entre dos tipos, el homoerótico en cuanto al sujeto que se siente mujer y se comporta como tal, y el homoerótico en cuanto al objeto que es enteramente masculino y no ha hecho más que permutar el objeto femenino por uno de su mismo sexo. Probablemente la pulsión sexual es al comienzo independiente de su objeto y tampoco debe su génesis a los encantos de éste. En el apartado B dice personas genéticamente inmaduras y animales como objetos sexuales. Los casos en que escogen como objetos sexuales personas genéticamente inmaduras, niños, parece de entrada aberraciones individuales. Así también el abuso sexual contra los niños se presenta con inquietante frecuencia en cuidadores meramente porque se les ofrece la mejor oportunidad para ellos. Desviaciones con respecto a la meta sexual. La unión de los genitales es considerada la meta sexual normal en el acto que se designa como coito y que lleva al alivio de la tensión sexual y a la extinción temporaria de la pulsión sexual. Satisfacción análoga a la saciedad en el caso del hambre.
Empero ya en el acto sexual más normal se anuncian los esbozos de aquello que si se desarrolla plenamente lleva a las aberraciones que han sido caracterizadas como perversiones. Las perversiones son, o bien, transgresiones anatómicas respecto de la zona del cuerpo destinadas a la unión sexual, o bien demoras en relaciones intermediarias con el objeto sexual, relaciones que normalmente se recorren con rapidez como jalones en la vía hacia la meta sexual definitiva. Transgresiones anatómicas. Sobreestimación del objeto sexual. La estima psíquica que se hace partícipe al objeto sexual como meta seada de la pulsión sexual. Leemos de nuevo. La estima psíquica de que se hace partícipe al objeto sexual como meta deseada de la pulsión sexual solo en los casos más raros se conscribe a sus genitales. Más bien abarca todo su cuerpo y tiende a incluir todas las sensaciones que parten del objeto sexual. Uso sexual de la mucosa en los labios y de la boca. El uso de la boca como órgano sexual es considerado perversión cuando los labios, lengua, de una persona entran en contacto con los genitales de las otras, más no cuando ambas ponen en contacto sus mucosas labiales. Este factor del asco estorba el camino a la sobreestimación libidinosa del objeto sexual, pero a su vez puede ser vencido por la libido. En el asco se querría discernir uno de los poderes que ha producido la extinción de la meta sexual. La fuerza de la pulsión sexual gusta de afirmarse venciendo este asco. Uso sexual del orificio anal. En lo que respecta al empleo del ano se reconoce con mayor claridad todavía en el caso anterior que es el asco lo que pone a esta meta sexual el sello de la perversión. Significatividad de otros lugares del cuerpo. El desborde sexual hacia otros lugares del cuerpo, con todas sus variaciones, no ofrece nada nuevo en principio, nada agrega al conocimiento de la pulsión sexual, que en esto no hace sino proclamar su propósito de apoderarse del objeto sexual en todas sus dimensiones. Sustituto inapropiado del objeto sexual. Fetichismo. Un aspecto totalmente particular ofrece los casos en que el objeto sexual normal es sustituido por otro que guarda relación con él, pero es completamente inapropiado para servir a la meta sexual normal. El sustituto del objeto sexual es en general una parte del cuerpo muy poco apropiada a un fin sexual, por ejemplo el pie, los cabellos, o un objeto inanimado que mantiene una relación demostrable con la persona sexual, preferiblemente con la sexualidad de ésta. Avanzando más en el texto, en la página 141, fijaciones de metas sexuales provisionales. Surgimiento de nuevos propósitos. Todas las condiciones externas e internas que dificultan el logro de la meta sexual normal o la posponen, impotencia, alto precio del objeto sexual, peligro del acto sexual, refuerzan, como es lógico, que acontezca la inclinación a demorarse en los actos preliminares y a constituir a partir de ellos nuevas metas sexuales que pueden reemplazar a las normales. Tocar y mirar. Al menos para los seres humanos, un cierto grado de uso del tacto parece indispensable para el logro de la meta sexual normal. Algo semejante ocurre con el mirar, derivado en último análisis del tocar. La impresión óptica sigue siendo el camino más frecuente para el cual se despierta la excitación libidinosa. El placer de ver se convierte en perversión cuando se circunscribe con exclusividad a los genitales. Se une a la superación del asco, voyeur, el que mira a otro en sus funciones secretoras, o suplanta a la meta sexual normal en lugar de servirle de preliminar. La meta sexual se presenta en doble configuración en forma activa y pasiva. El poder que se contrapone al placer de ver y que llegado el caso es suprimido por este, como ocurría en el caso anterior con el asco, es la vergüenza. Sadismo y masoquismo. La inclinación a infligir dolor al objeto sexual y su contraparte, las más frecuentes e importantes de todas las perversiones, ha sido bautizada en sus dos conformaciones, la activa y la pasiva, como sadismo y masoquismo. El masoquismo como pasivo. La sexualidad de la mayoría de los varones recibe un componente de agresión, de inclinación a sojuzgar, cuyo valor biológico quizá resida en la necesidad de vencer la resistencia al objeto sexual. El sadismo respondería entonces a un componente agresivo de la pulsión sexual, componente que se ha vuelto autónomo, exagerado, elevado por desplazamiento, descentramiento al papel principal.
En el lenguaje usual, el concepto de sadismo fluctúa entre una actitud meramente activa o una violenta hacia el objeto sexual, hasta el sometimiento del maltrato infligido a este último como condición exclusiva de la satisfacción. En sentido estricto, solo este segundo caso extremo merece el nombre de perversión. De manera similar, la designación masoquismo abarca todas las actitudes pasivas de la vida y el objeto sexual, las más extremas de las cuales es el condicionamiento de la satisfacción al hecho de padecer un dolor físico o anímico infligido por el objeto sexual. En cuanto a perversión, el masoquismo parece alejarse de la meta sexual normal más que su contraparte. A menudo puede reconocerse que el masoquismo no es otra cosa que una prosecución del sadismo vuelto hacia la persona propia, lo cual en un principio hace las veces de objeto sexual. El análisis clínico de casos extremos de perversión masoquista nos hace ver la cooperación de una vasta serie de factores que exageran y fijan la originalidad de actitud sexual pasiva, complejo de castración, conciencia de culpa. El dolor así superado se alinea junto con el asco y la vergüenza, que se oponía a la libido en calidad de resistencias. Un sádico es siempre también al mismo tiempo un masoquista, aunque uno de los dos aspectos de la perversión, el pasivo y el activo, pueden haberse desarrollado en él con más fuerza y constituir su práctica sexual prevaleciente. Así vemos que en algunas de las inclinaciones perversas se presentan regularmente como pares de opuestos, lo cual, por referencia a un material que aportaremos después, puede tener gran significación teórica. Consideraciones generales sobre las perversiones. Las circunstancias lo favorecen también. Las personas normales pueden reemplazar durante todo un periodo la meta sexual normal por una perversión de esta clase o hacerle un sitio junto a aquella. Tampoco aquí es posible pasar por alto el hecho de que personas que en todos los demás tienen una conducta normal se acreditan como enfermas solamente en el campo de la vida sexual, bajo el imperio de las más indómitas de las pulsiones. En cambio, la normalidad manifiesta en otras relaciones vitales suele mostrar invariablemente un trasfondo de conducta sexual anormal. En la mayoría de los casos podemos encontrar en la perversión un carácter patológico, no por el contenido de la nueva meta sexual, sino por su proporción respecto a lo normal. Si la perversión no se presenta junto a lo normal, meta sexual de objeto, cuando circunstancias favorables la promueven y otras favorables impiden lo normal, sino que suplantan y sustituyen a la normal en todas las circunstancias. Consideramos legítimo casi siempre juzgarla como un síntoma patológico. Vemos este último, por tanto, en la exclusividad y la fijación de la perversión. La contribución de lo anímico a las perversiones. Quizás justamente en las más horrorosas perversiones es preciso admitir la más vasta contribución psíquica a la transmutación de la pulsión sexual. He aquí una obra del trabajo anímico a la que no puede negarse, a pesar de su horrible resultado, el valor de una idealización de la pulsión. Tal vez en ninguna parte la omnipotencia del amor se muestre con mayor fuerza que en estos desvíos suyos. En la sexualidad, lo más sublime y lo más nefasto aparece por doquier en íntima independencia, desde el cielo pasando por el mundo hasta el infierno. Dos resultados. El estudio de las perversiones nos ha procurado esta intelección. La pulsión sexual tiene que luchar contra ciertos poderes anímicos en calidad de resistencia. Entre ellos se destacan de la manera más nítida la vergüenza y el asco. Es lícito conjeturar que estos poderes han contribuido a circunscribir la pulsión dentro de las fronteras consideradas normales y que si se han desarrollado temprano en el individuo, antes que las pulsiones sexuales alcanzaran la plenitud de su fuerza, fueron justamente ellos los que marcaron la dirección de su desarrollo. De ahí podemos conjeturar que acaso la pulsión sexual no es algo simple, sino que consta de componentes que las perversiones vuelven a separarse. La clínica nos habría revelado así la existencia de unas fusiones que no se dan a conocer como tales en la conducta normal uniforme. La pulsión sexual en los neuróticos. Para conseguir una información exhaustiva y certera acerca de la vida sexual de los llamados psiconeuróticos, los que sufren de histeria, neurosis obsesiva, la falsamente llamada neurastenia, con seguridad también la demencia precoz y la paranoia, existe un único medio: someterlos a la exploración psicoanalítica.
Estas psiconeurosis, hasta donde llega mi experiencia, descansan en fuerzas pulsionales de carácter sexual. Con ello no quiero decir que la energía de la pulsión sexual preste una mera contribución a las fuerzas que sustentan a los fenómenos patológicos, los síntomas, sino a aseverar expresamente que esta participación es la única fuente energética constante de las neurosis y la más importante, suerte que la vida sexual de las personas afectadas se exteriorizan de manera exclusiva o predominante o solo parcial en estos síntomas. Como he expresado en estos lugares, los síntomas son la práctica sexual de los enfermos. Una serie de procesos anímicos investidos de afectos, deseos y aspiraciones a los que en virtud de un particular proceso psíquico, la represión, se les ha negado, frustrado el acceso a su tratamiento y en una actividad psíquica susceptible de conciencia. Y entonces estas formaciones de pensamiento que han quedado relegadas al estado de lo inconsciente aspiran a una expresión proporcionada a su valor afectivo, a una descarga. Y en el caso de la histeria la encuentran en el proceso de la conversión en fenómenos somáticos. Precisamente los síntomas histéricos, ahora bien siguiendo ciertas reglas con ayuda de una técnica particular, es posible transformar los síntomas en representaciones ahora devenidas conscientes, investidas de afecto, y así se consigue la averiguación más exacta acerca de la naturaleza y el linaje de estas formaciones psíquicas antes inconscientes. El psicoanálisis averiguó que los síntomas son un sustituto de aspiraciones que toman su fuerza de la fuerza pulsional sexual. El carácter histérico permite individualizar una cuota de represión sexual que rebasa con mucho la medida normal. Un aumento de las resistencias a la pulsión sexual, resistencia que conocimos como vergüenza, asco y moral. Una especie de huida instintiva frente a todo examen intelectual del problema sexual. Una total ignorancia sexual aún después de alcanzada la madurez genésica. Este rasgo de carácter esencial en la histeria no rara vez se oculta a la observación superficial por la presencia del segundo factor constitucional de la histeria, el despliegue hiperpotente de la pulsión sexual. Solo en el análisis psicológico sabe descubrirlo en todos los casos y solucionar lo enigmático y contradictorio de la histeria, comprobando la existencia de ese par de opuestos, una necesidad sexual hipertrófica y una desautorización de lo sexual llevado demasiado lejos. La ocasión de enfermar se presenta para la persona de disposición histérica cuando, a consecuencia de su propia y progresiva maduración o de las circunstancias externas de su vida, el reclamo sexual objetivo se torna serio para ella. Entre el esforzar de la pulsión y la acción contrarrestante de la desautorización sexual se sitúa el recurso a la enfermedad. Esta no da una solución al conflicto, sino que es un intento de escapar al mundo, a él, mudando las aspiraciones dividinosas en síntomas. Leemos de nuevo. Entre el esforzar de la pulsión y la acción contrarrestante de la desautorización sexual se sitúa el recurso de la enfermedad. Esta no da una solución al conflicto, sino que es un intento de escapar a él, mudando las aspiraciones dividinosas en síntomas. En tales casos, el psicoanálisis puede demostrar regularmente que fue el componente sexual del conflicto el que posibilitó la contracción de la enfermedad, sustrayendo los procesos anímicos a la transmutación normal. Neurosis y perversión. Buena parte de la oposición que han suscitado estas tesis mías se explican por el hecho de que se hace coincidir la sexualidad, de la cual yo derivo los síntomas psiconeuróticos, con la pulsión sexual normal. Pero el psicoanálisis enseña todavía algo más. Muestra que los síntomas en modo alguno nacen únicamente a expensas de la pulsión sexual llamada normal, no al menos de manera exclusiva o predominante, sino que constituyen la expresión convertida de pulsiones que se designarían perversas, en el sentido más lato. Si pudieran exteriorizarse directamente sin difracción por la conciencia en designios de la fantasía y en acciones, por tanto los síntomas se forman en parte a expensas de una sexualidad anormal. La neurosis es, por así decir, el negativo de la perversión. La pulsión sexual de la psiconeurosis permite discernir todas las aberraciones que lo anterior hemos estudiado como variaciones respecto a la vida sexual normal y como manifestaciones de la patología.
En la vida anímica inconsciente de todos los neuróticos se encuentran emociones de inversión, de fijación de la libido en personas del mismo sexo, sin una elucidación que cale hondo. No es posible apreciar cómo corresponde la importancia de este factor para la configuración del cuadro patológico. Solo puedo asegurar que la inclinación inconsciente a la inversión nunca falta y en particular presta los mayores servicios al esclarecimiento de la histeria masculina. Por otro lado, en el inconsciente, lo psiconeurótico puede pesquisarse como formadores del síntoma todas las inclinaciones de la transgresión anatómica, entre ellas con particular frecuencia e intensidad las que reclaman para la mucosa bucal y anal el papel de los genitales. Y por último, entre los formadores del síntoma de la psiconeurosis desempeñan un papel sobresaliente las pulsiones parciales, que las más de las veces se presentan en pares opuestos. Ya tomamos conocimiento de ellas como promotoras de nuevas metas sexuales. La pulsión del placer de ver y de la exhibición y la pulsión a la crueldad configurada activa y pasiva. Por medio de este enlace de la libido con la crueldad se produce también la mudanza de amor en odio, de emociones tiernas a emociones hostiles, característica de toda una serie de casos de neurosis y aún al parecer de la paranoia en su conjunto. Toda vez que se descubre en el inconsciente una pulsión destacada y susceptible de ir apareada con un opuesto, por regla general, puede demostrarse que también este último produce efecto. Por tanto, toda perversión activa es acompañada aquí por su contraparte pasiva. Quien en el inconsciente es exhibicionista es al mismo tiempo voyeur. Quien padece las consecuencias de la represión de emociones sádicas recibe otro suplemento a sus síntomas de la fuente de una inclinación masoquista. Una u otra de las inclinaciones opuestas desempeña el papel prevaleciente. En un caso de psiconeurosis más acusado, rara vez se encuentra una sola de estas pulsiones perversas. La más de las veces hallamos un gran número de ellas y por regla general huellas de todas. Pulsiones parciales y zonas erógenas. Reconducirlas a una serie de pulsiones parciales, que empero no son algo primario, pues admiten una ulterior descomposición por pulsiones, podemos entender al comienzo nada más que la agencia representante psíquica de una fuente de estímulos intrasomáticas en continuo fluir. Ello, a diferencia del estímulo que es producido por excitaciones singulares provenientes de afuera, así pulsiones en uno de los conceptos del deslinde de lo anatómico respecto de lo corporal. La hipótesis más simple y obvia acerca de la naturaleza de las pulsiones sería esta. En sí, no poseen cualidad alguna, sino que han de considerarse solo como una medida de exigencia de trabajo para la vida anímica. Lo que distingue a las pulsiones una de otras y las dota de propiedades específicas es su relación con sus fuentes somáticas y con sus metas. La fuente de la pulsión es un proceso existidor en el interior de un órgano y su meta inmediata consiste en cancelar ese estímulo de órgano. Otra hipótesis provisional en la doctrina de las pulsiones que no podemos omitir aquí reza lo siguiente. Los órganos del cuerpo brindan excitaciones de dos clases, basadas en diferencias de naturaleza química. A una de estas clases de excitación la designamos como la específicamente sexual y al órgano afectado como la zona erógena, de la pulsión parcial sexual que arranca de él. En el caso de la inclinación perversa que reclaman valor sexual para la cavidad bucal y la abertura anal, el papel de la zona erógena es visible sin más. En todos respectos se comporta como una parte del aparato genital. En el caso de la histeria, estos lugares del cuerpo y los tractos de mucosa que arrancan de ellos se convierten en sede de nuevas sensaciones y alteraciones de inervación y aún de procesos comparables a la erección. En un todo similar a lo de los genitales verdaderos bajo la extinción de los procesos sexuales normales. Entre la psiconeurosis es en la histeria donde resalta más nítidamente la significación de la zona erógena como aparatos colaterales y subrogados de los genitales. Pero ello no implica afirmar que deba subestimarse en las otras formas de enfermedad. En estas neurosis obsesiva y paranoia es solamente menos notoria, pues la formación del síntoma se cumple en regiones del aparato anímico más alejadas de los diversos centros que gobiernan el cuerpo. En las neurosis obsesivas, lo más llamativo es la importancia de los impulsos que crean nuevas metas sexuales y parecen independientes de la zona erógena. No obstante, en el placer de ver y de exhibir, el ojo corresponde a una zona erógena. En el caso del dolor y la crueldad, en cuanto componente de la pulsión sexual, es la piel la que adopta idéntico papel. La piel, que en determinados lugares del cuerpo se ha diferenciado en los órganos de los sentidos y se ha modificado hasta constituir una mucosa y que es por tanto la zona erógena.
Explicación de las aparentes preponderancias de la sexualidad perversa en el caso de la psiconeurosis. Las elucidaciones precedentes pueden haber puesto bajo una luz falsa la sexualidad de los psiconeuróticos. Quizás siguieron que en virtud de su disposición ellos se aproximan mucho a los perversos por su conducta sexual. En la mayoría de los psiconeuróticos la enfermedad se contrae solo después de la pubertad y bajo los reclamos de la vida sexual normal. En contra de esta apunta sobre todo a la represión, o bien se la contrae más tardíamente cuando se frustran las vías normales de satisfacción de la libido. El hecho es justamente que es preciso llenar la represión sexual en calidad de factor interno junto con los factores externos que, como la restricción de la libertad, la inaccesibilidad del objeto sexual normal, los peligros que traen aparejado el acto sexual normal, generan perversiones en individuos que de lo contrario caso habrían seguido siendo normales. En distintos casos de neurosis, las proporciones pueden variar en esto. Una vez lo decisivo será la fuerza innata y la inclinación perversa. Otra, su acrecentamiento colateral por retracción de la libido de la meta y el objeto sexual normal. La neurosis obtendrá siempre sus máximos logros cuando la constitución y el vivenciar cooperen en el mismo sentido. Por lo demás, estos puntos de vista valen de igual manera en otros campos respecto a la significatividad etiológica de lo innato y de lo accidentalmente vivenciado. Como ocurre con tantas cosas en este campo, no se ha investigado todavía si la disposición perversa guarda particular correspondencia con la elección de la forma de la enfermedad. Con la pesquisa de las emociones perversas en cuanto formadora de síntomas, la psiconeurosis, hemos elaborado extraordinariamente el número de hombres a quienes podría calificarse de perverso. En la base de las perversiones hay en todos los casos algo innato, pero algo que es innato en todos los hombres, por más que su intensidad fluctúe y pueda con el tiempo ser realizada por influencias vitales. Se trata de unas raíces innatas de la pulsión sexual, dadas en la constitución misma, que es una serie de casos, perversiones, se desarrollan hasta convertirse en los portadores reales de la actividad sexual. Otras veces experimentan una sofocación, insuficiente a raíz de lo cual pueden atraer así, mediante un rodeo en calidad de síntoma patológico, una parte considerable de energía sexual, mientras que en los casos más favorecidos, situados entre ambos extremos, permiten, gracias a alguna restricción eficaz y algún otro procesamiento, la génesis de la vida sexual llamada normal. Pero hemos de decirnos también que esta presunta constitución que exhibe los gérmenes de todas las perversiones solo podrá arrastrarse en el niño, aunque en él todas las pulsiones puedan emerger únicamente con intensidad moderada. Vislumbramos así una fórmula: los neuróticos han conservado el estado infantil desde su sexualidad o han sido remitidos a él. De este modo, nuestro interés se dirige a la vida sexual del niño. Estudiaremos el juego de influencias en virtud del cual el proceso de desarrollo de la sexualidad infantil desemboca en la perversión, en la neurosis o la vida sexual normal.